Bienvenidos a Charlas que Educan. Mi nombre es Estuardo Salazar Gini y sirvo como director continental divisional de AXI en Latinoamérica desde 1990. Es mi privilegio liderar un extraordinario equipo de profesionales y educadores que sirven a las escuelas cristianas del continente desde México hasta la Patagonia. Y es maravilloso ver lo que Dios está haciendo en este tiempo y lo que ha hecho también en los últimos más de 30 años de historia que tenemos en este continente. Y estamos acá en Bogotá para celebrar reuniones de liderazgo ejecutivo de la organización con directores que han llegado desde México, Centroamérica, República Dominicana, Paraguay, Brasil y por supuesto Colombia. Así que estoy en excelente compañía el día de hoy para hacer esta pequeña revisión de lo que Dios ha hecho a través de la historia, usando hombres y mujeres fieles, determinados a cumplir nuestra misión de fortalecer escuelas cristianas y equipar a sus educadores. Y están conmigo entonces acá en este tiempo que queremos compartir con ustedes el doctor Esteban Micena, director de AXI en el Cono Sur, que sirve los países del extremo sur del continente. Está también con nosotros el vicepresidente global de AXI, Mike Epp, y también el doctor Mauro Meister de AXI Brasil. Ellos son solo una parte del liderazgo ejecutivo que sirve en nuestra organización y con quienes quiero tener una conversación entre amigos. Sí. Que compartamos un poquito acerca de dónde venimos, cómo es que Dios nos llamó para hacer lo que estamos haciendo en AXI ahora, pero más importante, para hacer lo que Dios quiere que seamos antes de hacer. Bienvenidos. Y yo quisiera, por supuesto, Dios me llamó a mí desde 1990, pero este trabajo es demasiado grande para hacerlo solo. Entonces Dios empezó a traer personas para apoyar este trabajo de AXI en Latinoamérica. Y uno de ellos fue Esteban. Sí, realmente es interesante cómo Dios va hilando y trabajando y uniendo nuestras vidas, de nuestra situación personal al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo empecé mi vida profesional como arquitecto y Dios me llamó al ministerio. Yo no entendía todo lo que significaba eso y Dios me permitió ir a Estados Unidos y en mis estudios me encontré con libros de AXI, de administración escolar. Luego volví a Paraguay y una iglesia que tenía un colegio muy grande me invitó a ser el coordinador de educación cristiana. Y en ese tiempo, al regresar, me encontré con Estuardo Salazar visitando Paraguay. Luego nos volvimos a encontrar en Santa Cruz en un encuentro de universidades. Y luego él, juntamente con el doctor Renix, en el año 1999, estuvieron guiando un encuentro de directores. Y el doctor Renix dijo, si 30 colegios se hacen miembros de AXI, abrimos una oficina en Paraguay. Y efectivamente, 30 colegios se hicieron miembros. Y bueno, necesitamos a alguien. Yo estaba ahí para colaborar, no sabía que el grupo de directores me iba a invitar. Esteban tiene que hacerlo. Y yo dije, bueno, yo no oré, no consulté con los líderes de mi iglesia ni con mi esposa. Una emboscada. Una emboscada. Pero realmente Dios guió, yo no había entendido el plan de Dios. Muchos colegios se iniciaron en la década del 90 y se necesitaba un ministerio como AXI en este tiempo. Así que a inicios del año 2000 empezamos, ya son 24 años, y Dios fue haciendo crecer de una manera acelerada. El primer encuentro en medio de una movilización política, tuvimos 300, ¿te acuerdas, Eduardo? 300 personas en medio de un tiempo muy inestable, y eso fue creciendo. Empezamos como oficina para Paraguay y 2 años después Eduardo me dijo, bueno, acá tiene que cambiar, o te dedicas plenamente o invitamos a alguien más porque necesitamos que de Paraguay se sirva a Argentina, a Chile, a Bolivia y a Uruguay también. Y así que en junio del 2002 empezamos esto y hemos visto la mano del Señor en todo este tiempo y cómo el Ministerio de AXI ha tocado la vida de directores, de administradores y de docentes para que ellos puedan entender
¿qué significa este ministerio? Es un llamado, es lo que Dios está haciendo. No es Esteban Micena, no es Estuardo Salazar, es lo que Dios está haciendo en nuestra región. Así que ese fue el inicio y ahora continúa la historia. Así es. Y es la historia de Axi, especialmente en Sudamérica, la que estamos mostrando ahora, porque ahora nos vamos a mover al gigante del sur, que es Brasil. A partir de esa cumbre 2001, ¿recuerdas, Esteban? Así mismo, en Foz de Iguazú. Allí convenimos todos los países del Cono Sur y Brasil para que pudiéramos contar un poco y planear el trabajo de Axi. Y entonces se abrió la puerta en Brasil y Dios usó a Mike Epp para hacer posible que Axi entrara en Brasil. Mike habla inglés y también portugués y ustedes van a ver un poquito de esos en su parte. Ok. Eu cheguei no Brasil em 1985. Deus nos chamou, minha esposa e eu, para trabalhar numa escola bilíngue, Escola Cristã Pan-Americana. E ficamos lá há mais do que 20 anos. Eu era diretor da escola. E quando nós estávamos reunindo com a pessoa da Axi, foi Dr. Renix, e ele falou, por que vocês não servem mais escolas cristãs no Brasil? Porque você está trabalhando com mais ou menos todos estrangeiros por enquanto. E nós tivemos currículo brasileiro, e ele falou, vocês falam português, vocês podem ajudar. Então, em mais ou menos 1998, começamos a pensar como nós podemos fazer isso. E com Mauro e Estuardo, nós trabalhamos junto para começar um escritório para servir as escolas lá. Y estamos muy agradecidos por la colaboración de escuelas internacionales como PACA, que hacen posible la presencia de Axi, y así tenemos otras en otros países también que han abierto sus puertas y son instrumentos que Dios ha usado para hacer posible Axi. Mike, gracias. Dios llamó a Mike para que luego de ayudar a Axi a empezar en Brasil, él pudiera servir a un nivel diferente, ahora como vicepresidente global del mundo entero para esta visión. Gracias a Dios por esto. Pero cuando Dios llamó para esta nueva asignación, ¿qué pasó allí? Para Mauro. Mauro entra en escena. Sí, Mike estaba a dejar Brasil. Me llamó y dice, ahora es tu vez. Así que en 2007, ¿sí? 2007. Empecé como el director ejecutivo para Brasil. Trabajé como un voluntario por todos los años porque la educación cristiana de niños es algo que toca mi corazón. Creo que muchos empezaron en esta carrera porque tenían esta preocupación con sus hijos que no tenían una escuela cristiana legítima para estudiar, para aprender, para tener una cosmovisión. Así que yo era un capelán, ¿cómo se dice? Capellán. Eso que estás hablando no es ni portugués ni español. Es portuñol perfecto. Sí. A mí me gusta más llamarlo no portuñol, sino portuñol. Españogués. Españogués, no portuñol. Así que yo era el capellán en una escuela cristiana y era muy perturbador percibir que la educación cristiana no llegaba a la esencia de la escuela, al currículo, aunque la mayoría de las personas eran cristianas y buenos cristianos. Así que este es algo bueno de dejar grabado, Estuardo. Yo empecé a pesquisar en Google por cosmovisión en portugués, pero en los años 2000, los primeros años, esta palabra no era común en portugués. Así que Google me dio resultados en español.
Así que encontré Axilat. Y fue desde ahí que empecé a pesquisar Axi, pesquisar Axilat, pesquisar Axi Estados Unidos. Juntos, otros amigos estaban conversando con Mike y nos reunimos para 2003 oficialmente empezar Axi Brasil. Así que Dios ha puesto todas estas cosas juntas en un tiempo específico como una oportunidad de traer la Axi para Brasil y desarrollar una educación cristiana relevante y para nuestro país. Cristiana. Sí, ¿no? auténticamente cristiana. Porque tenemos mucha educación cristiana o escuelas que se llaman cristianas, pero realmente esa educación que tiene distintivos auténticamente cristianos. Que hoy yo me aventuro a decir que hay muchas escuelas que usan el nombre cristiana como clickbait. ¿Sí? quieren atraer alumnos, pero no están comprometidas con el cristianismo verdadero, esencial en todas las áreas de la escuela. Así que es algo importante que tenemos que desarrollar, algo que cambió mucho desde los años 2000 hasta hoy. En la experiencia tuya con Mike, aprendemos una cosa que todos los líderes y todos tenemos que aprender y practicar, que es la importancia de una saludable sucesión. Es muy difícil cuando un maestro en una escuela ha servido por mucho tiempo, pero cuesta dejar su lugar a alguien más o un director de la escuela, pensar en quién es la próxima persona, pero cuando Dios nos permite tener estos procesos saludables de sucesión. Y Esteban, tú y yo, después de más de 30 años de estar sirviendo aquí en la organización, estamos preparando nuestra sucesión. Y bueno, algo de eso vamos a hablar en esta semana que estamos juntos, pero es algo que todos en algún momento tenemos que hacer. Y estas lecciones de liderazgo, estas cosas que nos han permitido, si sumamos los años que hemos servido acá, desde 1990, que empecé un poco después, empieza la oficina de Cono Sur, de Brasil, República Dominicana, por supuesto, y ahora tenemos estas dos más jóvenes que son Colombia y México, y hay una presencia de Axi en todo el continente. Pero nosotros somos los veteranos. Entonces, ¿qué podemos compartir de cosas que Dios nos ha mostrado, de lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras regiones en este momento, Esteban? Muy buena pregunta, ¿verdad? Muy buen enfoque. Realmente es escuchar a Dios. Cada uno de nosotros, yo tenía mis planes personales, tenía idea de lo que podía hacer el ministerio, pero Dios tenía sus planes. Y fue descubrir cuando en ese encuentro de directores, los directores me afirmaron, el doctor Renix y Estuardo también me afirmaron, me invitaron. Yo dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Verdad? Inclusive yo vengo de una familia denominacional donde mi padre quería que yo esté en la denominación, ¿verdad? Como líder. Y esto se abrió a un campo internacional y también interdenominacional. Esto es el reino de Dios, no es una denominación, no es un estandarte, no es Axi. Yo siempre digo que yo fui invitado no solamente a Axi, sino a un llamado que Dios estaba haciendo a muchas personas y está haciendo a muchas personas en todo el mundo. Entonces fue responder a eso, escuchar también a los líderes. Las decisiones que yo he tomado fue consultar a mi junta consultiva. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué manera podemos servirles? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo conectamos los recursos? O sea, fueron varias cosas que me ayudaron a... Dios te preparó para esto, Esteban, porque yo recuerdo viajando contigo los primeros años por Chile, por Uruguay. Tu papá ya había hecho, ya era conocido en toda la región del Cono Sur. Sí. Cuando tú llegabas, todos decían, sí. usted es el pastor Micena. Sí, exactamente. Identificaban con mi padre, ¿verdad? Por supuesto, mi padre era un evangelista nato, ¿verdad?
Y entonces Con la asociación Billy Graham. Estuve también como asociado de Luis Palau. De Luis Palau. De Luis Palau. Y trabajando en ese tiempo para la Foreign Mission Board de los bautistas. Entonces, esa era la familia que me conocía. Tu mamá es originalmente nació en Uruguay, pero con documentos argentinos. Bárbaro, ¿no? Sí, era una mezcla de muchas culturas. Dios me permitió también trabajar en un colegio como profesor de educación cristiana, en un colegio que trabajaba con diferentes denominaciones. Y eso realmente sirvió de base para que yo también pueda tener apertura en trabajar con otras denominaciones, ¿verdad? Siempre me hacían broma como bautista, ¿verdad? Que podíamos trabajar sin la presencia del Espíritu Santo porque éramos muy organizados. Bueno, ese tipo de broma que tuve que recibir, ¿verdad? Pero fue muy bueno y realmente cada denominación, y nosotros en AXI respetamos la identidad de cada denominación, no entramos en esa faceta, pero sí Dios tiene un llamado y cada colegio tiene un target, una audiencia, un grupo de familias a quien servir. Y bueno, tenemos que ser sensibles a eso. Y hay un común denominador, hay un llamado claro, hay recursos que son comunes para todos. Y yo creo que AXI llega en un momento preciso para compartir, para no reinventar la rueda, porque uno dice, ahora tenemos que hacer, pero esto ya se hizo en Estados Unidos, esto se hizo en Canadá, esto se hizo en Europa. Entonces, conectar estos recursos, personas, porque AXI está en más de 100 países. Entonces, eso da una riqueza muy grande al ministerio. Y ahora vamos de lo bautista a lo presbiteriano. Sí, ahí. Sí, hay perdón para presbiterianos. Amén. Sí, es interesante que Dios me preparó también, creo, para este ministerio por muchos caminos, ¿sí? Y yo soy un pastor y soy un profesor de teología. Esto abre puertas para hablar de educación cristiana. Brasil, hasta 20, 30 años atrás, tenía más dificultad de desarrollar una educación cristiana verdadera. Hay escuelas cristianas denominacionales, pero la población evangélica en Brasil empezó a crecer muy rápidamente. Así que hubo una necesidad más grande de un movimiento de educación cristiana. En los primeros años, nosotros teníamos algunas asociaciones, diferentes asociaciones, estaban allí empezando el trabajo, se preocupando con la educación de los niños y todo más. Pero hoy, cuando miro atrás, veo que este movimiento de unas asociaciones, la verdad, se tornó un gran movimiento, ¿sí? Es más do que una asociación, pero hay muchas personas engajadas, preocupadas con la educación. La situación política del país hace con que las personas tengan una conciencia nueva de que precisan de escuelas cristianas. Así que en estos 20 años hemos visto la mano de Dios operando en Brasil de muchas formas, levantando nuevas personas, nuevos talentos, personas capacitadas de diferentes áreas para cooperar en la educación cristiana. Así que pensamos que aunque hagan divisiones, también entendemos que el movimiento de Stronger Together, juntos más fuertes, está tomando fuerza en Brasil. Esto es importante. Y así que AXI se tornó como una referencia para muchos otros. Así que ni todos son asociados, pero miran a AXI Brasil y dicen, oye, estos son referencias. AXI es una voz que... Es una voz, ha sido consistente a lo largo de 20 años. Esto es importante. Así que en las medias sociales, las campañas que hacemos, cosas que hacemos, las personas embrazan, porque aunque no sean asociados, entienden que es algo serio, importante, necesario. Y es lo que queremos ser,
no solo representar a las escuelas, no ser una asociación de colegios simplemente. Yo siempre me refiero a que AXI en Latinoamérica es más que solo una asociación, un agremiado, sino somos una familia y que los miembros sientan ese apoyo. Y un ejemplo de eso es la tragedia que está pasando Brasil cuando estamos haciendo esta grabación en estos días del mes de mayo, en donde hay una tremenda tragedia en el sur de Brasil, ¿no? Que ha despertado un espíritu de solidaridad. Con certeza. Así que las inundaciones de las ciudades, los últimos años, Dios nos ha dado la oportunidad de crecer con las escuelas en el sur de Brasil. Así que teníamos algunos asociados que 10 años atrás no teníamos nadie. Así que hoy tenemos asociados, escuelas comprometidas. Ayer, un día atrás, lanzamos una campaña con diferentes perspectivas. Una campaña de oración, una campaña de contribución financiera y una campaña para las escuelas asociadas, que es una campaña educativa. Cómo los niños aprenden a lidiar con las tragedias. Esto es importante. Envolviéndose, aprendiendo. Así que lanzamos un ebook con las ideas, fundamentos teológicos, fundamentos pedagógicos, para que las escuelas enseñen a los niños a trabajar con las cosas que acontecen y que sabemos están bajo de la soberana mano de Dios, pero cómo lidiamos con ellas, ¿sí? Esto es interesante, importante. El territorio nuestro es pequeño comparado con el que le toca a Mike ver, y podemos hablar del resto del mundo por mucho tiempo, pero solo Brasil, solo el cono sur, Sudamérica, Latinoamérica es un tema tan grande. Pero Mike puede decirnos un poquito qué pasa en el mundo ahora, cómo es que AXI está tratando de servir las escolas en otras partes del mundo. E tudo é que Deus deu para nós na AXI, mas pelo relacionamento no mundo inteiro, com muitas oficinas dos outros países, estamos vendo movimento grande nas escolas cristãs pelo mundo inteiro. É uma coisa maravilhosa, porque e também a igreja, por exemplo, na África, e está começando nos Estados Unidos e outros países, a igreja está acordando o que nós precisamos fazer com nossos jovens para dar uma educação cristã real. E estamos crescendo muito nos outros países. Eu acho que nós podemos contar mais do que 50 mil escolas cristãs pelo mundo inteiro. E AXI tem impacto em várias escolas, escritórios, oficinas, e é uma big picture que Deus tem nesse movimento que estamos juntos trabalhando. Es emocionante lo que Dios está haciendo en África, en Asia, en Europa, en las otras regiones y por supuesto en Estados Unidos, que es donde fue la cuna de AXI, de donde todos los demás venimos de ese origen. Y es un poquito como la historia de la iglesia, ¿no? Jerusalén, Judea, Samaria, lo último de la tierra. Y nosotros solamente somos instrumentos, vasos. Queremos ser hallados fieles, queremos ser hallados dignos, proveer el liderazgo que AXI necesita, pero no es una organización la que tiene todas las respuestas y todas las soluciones. Sabemos que es el Señor el que en su gracia nos escogió y nos tiene aquí con nosotros. Una última palabra para que queramos dejar con las personas que están escuchando esto, especialmente a la luz de que estas personas son las que vamos a tener en nuestra próxima Academia de Liderazgo.
Mauro Meister es uno de nuestros conferencistas principales de la academia que tenemos este año acá en Colombia, y esto será en el mes de octubre, 23 al 25 de octubre. Así que un anticipo de lo que Dios tiene para nosotros este año en la Academia de Liderazgo y lo que Dios ha puesto en sus corazones. Muy bien. Nosotros terminamos la Academia de Liderazgo en Brasil 2-3 semanas atrás. Tuviéramos ahí poco más de 100 educadores, líderes educacionales. Nuestro tema particular fue construyendo fortalezas, porque estamos en un momento en que tenemos que entender nuestro rol, nuestro papel. Muchas amenazas. Muchas amenazas, así que las fortalezas son importantes. Pero en la academia aquí de Latinoamérica vamos a hablar sobre permanecer, estar siempre presentes, así como nuestro Señor nos ha dicho que es importante permanecer en la doctrina, permanecer en la verdad, permanecer consistentes. Así que queremos inspirar los maestros, principalmente los líderes educacionales, que permanezcan firmes. Voy a adelantar un poquito de mi devocional, ¿puedo? Para 2 días, 1 minuto. Okay. ¿Sí? Estuve leyendo el libro de Josué más una vez. Algo me impactó mucho, porque ahí se dice, sé fuerte, tiene coraje, ¿sí? Son las palabras lembradas, pero todas las veces que aparece, sé fuerte y corajoso para cumplir todo que lo ha dicho Moisés. La coraje es para ser fiel. Esta es la importancia. Así que es importante que permanezcamos, ¿sí? En este momento, y ciertamente hay amenazas de todos los lados, así que los líderes escolares precisan ser estimulados a esto. Mike va a estar con nosotros también compartiendo algunos temas relacionados con algo relacionado con wellness, con el bienestar, la importancia del bienestar integral para la comunidad educativa. Uma coisa que estamos vendo no mundo inteiro também, com os líderes das escolas e das associações e das igrejas também, é a coisa para permanecer mais em Deus, para estudar a Bíblia mais. As pesquisas estão mostrando que os líderes que têm mais impacto têm muito tempo com Deus. Normalmente 2 horas por dia em oração, e ficando tranquilo com Deus, ouvindo o que Ele tem para eles. E essa é uma coisa que está crescendo, que está mostrando coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Y necesitamos recordar eso, qué importante que es. Y bueno, Esteban también va a estar acá con nosotros. No le hemos pedido un tema en particular, pero una palabra final aquí para nuestros oyentes. Yo quiero decir que este movimiento es un movimiento que viene de parte de Dios, es un llamado de Dios. Y las escuelas, los líderes tienen que descubrir esto. Yo considero que es como una segunda conversión, en entender que la escuela, el ministerio escolar es un llamado de Dios y todo debe ser integrado a los principios bíblicos y cristianos en todo el quehacer. Esta es la iglesia de Dios avanzando, cumpliendo la gran comisión en educación. Así es. Y yo solo puedo pensar en las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, que creo que expresa el sentir de nuestro corazón como siervos, como pastores, algunos de nosotros, como directores de esto que se llama AXI, de lo cual somos parte, cuando dice en la segunda carta de Corintios capítulo 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien,
renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Ese es nuestro sentir y esperamos compartir más con ustedes en otras oportunidades, pero especialmente en nuestra Academia de Liderazgo este mes de octubre 23 al 25 de 2024. Gracias por estar con nosotros hoy.